¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? El programa industrial por excelencia con el que recorremos el país para traerles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y, por supuesto, protegidos por Seguridad Seguros. Hoy llegamos hasta la empresa Metalúrgica Vera. En la segunda entrega que vamos a hacerles desde esta gran empresa paraguaya, vamos a mostrarles el proceso de fabricación de las estructuras metálicas reticuladas. Así es que con impresionantes imágenes para compartir con ustedes, iniciamos de esta manera nuestro programa de hoy. En el primer programa realizado con esta gran empresa paraguaya, recordarán que les mostramos 4 procesos diferentes. Cómo se fabrican las chapas prepintadas MVP, cómo se fabrican las chapas termoacústicas, cómo se realiza el flejado de metales y cómo se fabrican los perfiles metálicos C y Z. Todos utilizados para la fabricación de las modernas e impresionantes estructuras metálicas actualmente muy utilizadas en las más grandes obras de ingeniería. Si ya conocimos este proceso previo de fabricación de los componentes de las gigantescas estructuras, en esta segunda entrega vamos a conocer precisamente eso: cómo se fabrican las estructuras metálicas reticuladas. Desde su ensamblado, la soldadura y pintura de las enormes piezas, hasta cómo se realiza el impresionante proceso de montaje en obra. Además, ¿qué y cómo se hace? Va a mostrarles en exclusiva un adelanto del proceso de fabricación de los perfiles H, o también denominados perfiles de alma llena. Con impresionantes maquinarias de última generación, adquiridas recientemente por Metalúrgica Vera, constituyéndose en la primera y única empresa que los fabrica en el país. Metalúrgica Vera es una empresa paraguaya del sector privado dedicada a proveer productos y servicios al sector metalúrgico para el área de construcción civil. Desde su fundación en el año 1987 por el señor Gabriel Vera, se inició en la provisión y montaje de estructuras y carpintería metálica en general. Es una empresa que crece, se actualiza y se equipa con la más completa y avanzada tecnología en herramientas y maquinarias que le permiten efectivizar los servicios y agilizar la entrega de sus productos. Además de esta infraestructura, actualmente se suman el proyecto, cálculo y control de calidad de toda la serie de chapas y perfiles estructurales fabricados íntegramente en la empresa.
se inicia con el pedido por parte del cliente. Este puede contener la estructura ya proyectada o simplemente con ideas respecto a las necesidades. En estos casos, en la empresa se desarrolla íntegramente el proyecto conforme a las necesidades del cliente. Esto se realiza en el sector de diseño, donde ingenieros especializados elaboran los dibujos con programas de última generación. Cuando se tienen listos, los planos y especificaciones técnicas son remitidos a los diferentes sectores de trabajo de la empresa, donde cada área realizará su trabajo específico. Parte de este proceso, el flejado de metales y a partir del mismo, la fabricación de los distintos tipos de perfiles, ya se los mostramos en detalle en el primer programa que realizamos con esta empresa. No obstante, repasémoslos someramente. En el sector de flejado, una moderna flejadora, en un impresionante proceso, desbobina las enormes bobinas de acero para cortarlas en medidas más pequeñas y bobinarlas nuevamente al final de la línea. Todo en forma totalmente automática. Las medidas del corte la determinan el tipo y tamaño de perfiles a fabricar. Las nuevas bobinas son llevadas al sector de perfilado y colocadas en el inicio de la línea de producción de las máquinas perfiladoras. Estas, en procesos muy similares, diferenciadas solamente por el tipo de rodillos formadores que poseen, van creando los diferentes tipos de perfiles. Desde la mesada final, los operarios van acomodando los diferentes perfiles terminados, agrupándolos posteriormente por tipo de ellos y llevándonos finalmente al sector de productos terminados. Desde aquí, serán llevados hasta el inmenso sector de ensamblado de estructuras, donde según las especificaciones comenzarán a fabricarse las diferentes piezas componentes de la estructura. Para el inicio del trabajo, además de los diferentes tipos de perfiles, también se requieren de otras piezas más pequeñas denominadas placas, que también son fabricadas de acuerdo a las especificaciones técnicas de la obra y que serán utilizadas en el ensamblado de las distintas partes estructurales. En el sector, uno de los más grandes y poblados de la empresa, se puede observar un incesante movimiento de operarios. Primeramente, y siempre de acuerdo a las especificaciones y planos recibidos del sector de diseño, se realizan las precisas marcaciones de corte o soldadura, en su caso, tanto a las piezas más grandes como a las más pequeñas. En el sector de empalme, se realizan las soldaduras de unión o empalme de las diferentes piezas, en este caso, ángulos que formarán los cordones estructurales. Una vez empalmadas, las mismas son traídas al sector de montaje, donde son fabricadas las denominadas plantillas, encima de las cuales serán armadas las estructuras, una vez que éstas estén aprobadas por el funcionario encargado de verificar su correcta fabricación. Posteriormente, perfiles de distintos tipos, grosores y formas, denominados montantes y diagonales, van siendo cortados y presentados en su sitio y sujetados por pinzas de presión para puntearlas con soldadura al cordón principal. Los detalles sobrantes van siendo cortados cuidadosamente. Luego de terminados los punteados correspondientes, las piezas estructurales ya formadas son llevadas sobre el puente grúa hasta el sector de preensamblado, donde se darán los detalles finales de la estructura. En este sector, también se trabaja sobre una plantilla que sirve de guía para las sucesivas piezas, ganándose en exactitud, rapidez y cantidad de producción. Aquí se unen momentáneamente dos pedazos de estructuras conforme estarán montadas en obra, a fin de verificar las dimensiones y longitudes exactas preestablecidas.
luego serán separadas nuevamente para facilitar su traslado. Cada pedazo de esta estructura está formada por la unión de dos caras, que también serán unidas entre sí por otros montantes y diagonales a lo largo de toda su extensión. Todas estas uniones son punteadas correctamente, ya que la estructura va ganando tamaño y peso, y deberá llegar sin distorsiones y deformaciones al siguiente proceso. Una vez terminado el punteado o armado de todas las partes componentes, las dos enormes piezas estructurales, ya separadas en su longitud, son llevadas con los puentes grúas hasta el sector de soldadura definitiva. Cabe destacar que absolutamente todas las piezas componentes de las grandes estructuras son fabricadas y ensambladas en este sector. El proceso que vimos fue para conocer la fabricación de una de esas piezas y para ejemplificar el gran trabajo de precisión que se realiza desde el mismo momento del diseño de la obra de ingeniería. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Después del sector de carpintería metálica, las estructuras ya ensambladas, punteadas con la soldadura, se traen con los puentes grúas hasta el sector de soldadura definitiva. Como su nombre lo indica, aquí se realiza la soldadura completa y definitiva de todas las piezas componentes de la estructura, que en el sector anterior han sido solamente punteadas en su sitio para ensamblar a la misma. Aquí también serán soldadas las placas y las cartelas. El tipo de soldadura utilizada es la MIG o MAC, semiautomática con protección gaseosa. La soldadura MIG o la soldadura MAC son un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte, en el caso de las soldaduras MIG, o por un gas activo, en el caso de la soldadura MAC. Las soldadoras MIG o MAC son un proceso versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones. Este procedimiento es muy utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero. Algunas de las principales ventajas que ofrece el proceso MIG o MAC son las siguientes: poder soldar en todas las posiciones, ausencia de escoria para retirar, buena apariencia o acabado, poca formación de gases contaminantes y tóxicos, soldadura de buena calidad radiográfica, alta productividad o alta tasa de metal adicionado. Las principales bondades de este proceso son la alta productividad y excelente calidad. En otras palabras, se puede depositar grandes cantidades de metal 3 veces más que con el proceso de electrodo revestido, pero además con una buena calidad. En algunos casos y diseños, las estructuras requieren de pasarelas elevadas para diversos tipos de utilidad. Metalúrgica Vera tiene varios diseños de ellas, todas de gran calidad y resistencia. Este modelo en especial es fabricado con gruesos perfiles C, con ángulos travesaños de gran resistencia de acuerdo al cálculo estructural, a los que van soldadas la chapa expandida que hará de piso a la pasarela. Las barandas están fabricadas con caños de 2,5 pulgadas con pared de 2 milímetros de espesor.
además de ángulos y planchuelas de alta resistencia. Concluido el proceso de soldadura, y si por efectos de esta se detectan algunas deformaciones en el metal, el trabajo terminado se pasa al sector de calibrado, a fin de corregir las mismas. El siguiente paso en la fabricación de las estructuras es el arenado de las partes componentes de la estructura. Esto se realiza en una sala cerrada especialmente diseñada para el efecto. Antes del proceso, los operarios se preparan con equipos especiales de protección. Con pistolas neumáticas se va rociando arena a alta presión sobre la superficie del metal. Con este proceso se consigue limpiarla perfectamente de grasas, herrumbres y cualquier otro tipo de impurezas. Terminado el proceso, se puede ver que la superficie de la pieza ya está completamente limpia con un color aluminio brillante. Otros operarios la extraen de la sala de arenado y la llevan al sector de pintura. En el sector de pintura, todas las piezas llegadas sometidas primeramente al proceso de arenado son limpiadas con aire a alta presión a fin de eliminar cualquier posible partícula de polvo o arena y a fin de que la pintura pueda adherirse correctamente. Posteriormente, se aplica pintura antióxido en toda la superficie. Finalmente, se aplica la pintura definitiva siempre con una pistola de aire, aplicando varias capas de ella por toda la pieza estructural. Antes de secarse convenientemente, las piezas listas son subidas a los camiones transportadores de la empresa y llevadas para su montaje en obra. Para el montaje en obra, también se utilizan los planos de montaje, realizados por el calculista de la empresa con detalles pormenorizados del trabajo. Se establecen exactamente cómo debe realizarse el mismo y cómo deben quedar las estructuras en obra, como las cabreadas y su nomenclatura, vigas de arrastramiento, cruces horizontales, la distribución de las correas en la planta del techo, sobre las que irán las chapas de cobertura. Además, se poseen planos de corte de cómo deben quedar los techos. En este caso, una construcción de 3 naves o módulos que van secuencialmente una frente a la otra. Estos números y secuencias son seguidos estrictamente por el jefe de montaje, un operario de la sección montaje de Metalúrgica Vera. Todo se inicia con el izaje de los andamios y demás. Además, la verificación de la correcta alineación de los pilares y condición fundamental antes de levantar las vigas de apoyo hasta su sitio. Según vimos en el proceso de fabricación, las vigas de apoyo llegan en 2 piezas hasta la obra. Son bajadas en un solo sector y desde ahí van identificando los pares y con la grúa los van sacando al sector donde se realizará el empalme de las 2 partes de la estructura. Todas están numeradas y serán empalmadas de acuerdo a su par y a cómo se irán montando. Para el empalme, los operarios realizan un gran esfuerzo. Con ayuda de la grúa, van encastrando perfectamente las enormes piezas componentes de la estructura. Todas son colocadas una al lado de otra. Aquí podemos ver los encastres realizados, a los que faltará solamente aplicar la soldadura que las unirá definitivamente. Una vez soldadas, quedarán de esta manera: una soldadura impecable y de alta resistencia. Una vez que todas las estructuras estén empalmadas y listas, solo restará izarlas hasta su sitio en la obra. Este es un trabajo de mucha peligrosidad que solamente los más experimentados están nominados a hacer. Los operarios de arriba
trabajan conjuntamente con el operario de la grúa y otros compañeros que van proveyendo lo necesario desde el piso. Desde el suelo son asistidos por las grúas que permanentemente están subiendo las cabriadas. A estas alturas de la obra ya están colocadas algunas vigas de apoyo, las vigas del techo y las correas soporte de las chapas de cobertura. El orden de colocación de las mismas es el siguiente. Primero son colocadas las vigas de apoyo. Luego son colocadas las vigas de techo. Y por último son colocadas las correas soporte de las chapas de cobertura. Sobre estos últimos serán izadas y atornilladas las chapas de cobertura con la que estará culminado el techo. Tal cual les mostramos en el primer programa, Metalúrgica Vera ofrece a sus clientes una gran variedad de chapas a elección, todas fabricadas por la empresa. Para izar las vigas de apoyo, la grúa se coloca en el punto medio de donde va a elevarse la pieza estructural, de 22,30 metros de tramo para este caso. Una vez que los operarios que están en lo alto estén listos para empezar el trabajo, van sujetando la enorme pieza al gancho de la grúa con una slinga especial. A su vez, 2 de los 4 operarios que están arriba van guiando la trayectoria de esta con unas gruesas cuerdas, mientras otro operario hace lo mismo desde el suelo en el otro extremo. Lentamente van izando la estructura hasta la altura adecuada en un trabajo coordinado al máximo. Es de suma importancia ir levantando la pieza lentamente a fin de que se puedan corregir con las cuerdas cualquier inclinación en la misma que pudiera arriesgar la operación. Al llegar a la altura correspondiente, primero lo reciben los operarios del extremo más alto y luego los del extremo destinado a las canaletas. Por supuesto, ubicándonos en la posición de la grúa, se debe pasar un tanto hacia la izquierda a fin de poder colocar el extremo derecho, donde los otros 2 operarios ya están atentos y esperando hacer su parte. Lentamente, el operario de la grúa mueve la viga de apoyo hacia la derecha, donde los operarios la sujetan a su sitio. Una vez en su lugar, los operarios van alistando sus herramientas y colocando sus instrumentos de medición. Posteriormente, es izada una de las correas hasta la viga del techo. La grúa sigue sosteniendo a la viga de techo, mientras los operarios abulonan la correa al soporte soldado a esta, marcando así su ubicación exacta. Entre tanto, en otra de las naves o módulos más avanzados, otros 2 equipos de trabajo van montando las correas a las vigas del techo. Extremando medidas de seguridad, los experimentados operarios están sujetados a cabos de acero que se extienden de un extremo a otro. Repitiendo toda esta secuencia de procesos, los diferentes equipos de trabajo realizan sus tareas coordinadamente. Finalmente, nuestra estructura metálica reticulada está terminada, restando solamente la colocación de las chapas del techo y las de cerramiento lateral. Tal cual les mostramos en un bloque anterior y conforme a solicitud y gusto del cliente, las mismas pueden estar pintadas de diferentes colores, logrando un acabado todavía mucho más estético y vistoso. Este es el caso de las nuevas instalaciones de la empresa en la ciudad de Ipané, en la que está montada una nueva línea de producción en la que a su vez se fabrica otro tipo de estructura. Los perfiles H o perfiles de alma llena, una tecnología única y pionera en el país de fabricación en serie automática, que a partir del siguiente bloque vamos a empezar a mostrárselos como adelanto. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas.
Metalúrgica Vera es una empresa en constante expansión y desarrollo. Siempre abocada a brindar excelencia e innovación en el servicio, basa esta premisa en la construcción de nuevas y modernas estructuras que albergarán la instalación de tecnología de punta, ubicándola siempre un paso adelante que las demás empresas del ramo. A mediados del año 2011 fue proyectada la construcción de la nueva planta central de la empresa, en un predio propio en la ciudad del Pané. Con extraordinarios trabajos y diseños en 3D, los ingenieros y técnicos de la empresa proyectaron construir una estructura metálica sin precedentes. Hoy, solo meses después, esta inmensa obra de infraestructura es una realidad palpable y un vivo ejemplo y muestra de la majestuosidad de las estructuras metálicas reticuladas, cuyo proceso de fabricación, desde el corte de las chapas hasta el montaje en obras, acabamos de conocer en los bloques anteriores. Esta es una estructura con techos a 2 aguas de 180 metros de largo por 36 metros de ancho. Cuenta con 8 puentes grúas de 5, 10 y 15 toneladas. Y cuenta con 4 puentes grúas de 5, 10 y 15 toneladas por cada nave o módulo. Todo está diseñado de modo a que el aire circule perfectamente de lado a lado y de arriba a abajo, gracias a su excelente sistema de aireación natural. Además, debido a la utilización estratégica de chapas translúcidas, tanto en el techo como en el cerramiento lateral, es posible obtener durante el día una excelente luminosidad natural en todas las áreas de trabajo, incluso en días lluviosos, permitiendo un alto nivel de ahorro de consumo de energía eléctrica. Pero toda esta infraestructura fue diseñada y montada para un fin específico: la instalación de una nueva línea de producción única en el país y con tecnología de punta que permite a Metalúrgica Vera ofrecer a sus clientes una nueva línea de productos, los denominados perfiles H o perfiles de alma llena, que en lo que resta del programa vamos a mostrárselos en calidad de adelanto de lo que vamos a ver en una próxima entrega y en forma exclusiva del impresionante proceso de fabricación de estos perfiles. La adquisición total de la modernísima línea de producción requirió una inversión varias veces millonaria y ya está trabajando, pese a que algunos componentes intermedios de esta línea todavía están en tránsito y serán recibidos e instalados próximamente a medida que vayan llegando. Blas Leiva, aquí en Metalúrgica Vera, donde vamos a conocer mediante sus explicaciones en qué consiste este nuevo producto de Metalúrgica Vera. ¿Sí, ingeniero? Nosotros estamos iniciando con un producto nuevo. Tengo entendido que el primero aquí a nivel país, y estamos iniciando los primeros lotes de fabricación de este producto. Estos perfiles son conocidos técnicamente como perfil H, ¿verdad? Aquí en nuestro medio le conoce como alma llena, y viene a ser el mismo producto, ¿verdad? En términos de terminología, en términos de costo-beneficio, son muy amplios. En primer lugar, la rapidez en la obra, agilidad en los montajes, tener, por ejemplo, las precisiones milimétricas de los productos terminados. Y otros aspectos creo que es muy interesante es en caso de las reformas, las ampliaciones, por ejemplo, que hoy es una dinámica muy usual, digamos así. Que tener la facilidad, digamos, de empalmar, de ampliar, en fin, todas esas ventajas te facilita este tipo de materiales, ¿verdad? Lo que dije respecto en cuanto a tiempo, las diferencias son bastante grandes comparando con los sistemas convencionales, digamos así. Entonces, mirando por este lado, en términos de precio, en términos de costo y de factor tiempo, las diferencias son bastante grandes. En cuanto a la resistencia del material propiamente dicho, también tiene una característica muy ventajosa por tratarse de un material que tiene una masa lineal mejor distribuido, y automáticamente eso contribuye directamente para la resistencia de los materiales, ¿verdad? Y otra gran ventaja que podríamos también mencionar en estos casos, por tratándose de vigas enterizas, de materiales enterizos, entonces digamos prácticamente no sufre ninguna deformación térmica
ni tampoco ni unas tensiones, por ejemplo, en determinadas áreas, ¿verdad? En términos de cantidad de material, en peso, todo esto también por la leveza de la estructura, también eso también automáticamente es una economía de material también. Como habrán podido observar, de hecho, Metalúrgica Vera ya está utilizando para sí su nueva tecnología, construyendo una nueva estructura metálica íntegramente con perfiles H fabricados en la empresa. Todas las partes componentes son perfiles de diferentes medidas y grosores. Por tanto, vayamos a conocer someramente en este adelanto que le estamos presentando cómo se fabrican algunos de ellos. ¿Cuál sería la secuencia de procesos que podemos identificar, ingeniero, en toda la línea de producción de este nuevo producto? Bueno, nosotros estamos iniciando ahora nuestra fabricación, los primeros lotes, utilizando cinco tipos de máquinas. Comenzamos con la primera operación, que es la operación de corte, que es un pantógrafo con control numérico. Después tenemos la segunda operación, que es una máquina también totalmente mecanizado, que prácticamente muy poco, prácticamente independe de los operadores, porque es totalmente automática, que es la punteadora, que hace los posicionamientos de los perfiles. Después pasamos para la tercera máquina, que es una máquina que hace la soldadura, que es llamada por el sistema de arco sumergido, que te garantiza, digamos, la continuidad de la espesura de la solda y también la dureza al mismo tiempo, ¿verdad? Y después tenemos la cuarta máquina, que es una máquina que es la calibradora, que es la operación final ya prácticamente en este proceso, donde nos permite, por ejemplo, hacer la conformación y la geometría conforme las normas ASTM. A estas maquinarias de la nueva línea de producción también se suma una gran halladora y finalmente el sector de pintura. También se posee una máquina biseladora que se sitúa como segundo proceso después del pantógrafo, cuya función es extraer las rebabas o escorias resultantes del oxicorte. Haciendo una comparación entre las tradicionales estructuras metálicas reticuladas y las nuevas realizadas con perfiles H, en función costo-beneficio, podríamos citar las siguientes: mayor rapidez en la fabricación y terminación de la obra, 1/3 menos por lo bajo; menor cantidad de metal utilizado, menor costo de mano de obra en fabricación y montaje, se gana en estética y tratándose de un material enterizo, no sufre ninguna deformación térmica ni tensiones en determinadas áreas. Ahora, ¿cómo funciona cada una de ellas? Vamos hasta la primera de la línea. Esto es la primera operación para el preparativo para la fabricación del perfil H, o algunos le llaman del perfil de alma llena, ¿verdad? Y esta es la primera operación que viene a hacer la máquina, el pantógrafo, que es la operación de corte. Bueno, esta máquina tiene una capacidad de corte, vos podés, digamos, hasta 4 metros de ancho, y tenemos la posibilidad de cortar hasta 15 metros de largo con una espesura, digamos, de 6 milímetros de material. Y esa es la capacidad con esta configuración de esta máquina. Tengo entendido que hay algunas máquinas a nivel país, más de este tipo de máquinas creo que es la primera que adquirió la empresa Metalúrgica Vera. La materia prima utilizada son chapas de acero de diferentes grosores. Estas están almacenadas en enormes depósitos, ordenadas precisamente por el grosor y por el tamaño. Conforme a requerimiento, las mismas son traídas a los costados de la máquina a fin de ir colocándolas en proceso. Esta enorme máquina utiliza el sistema de oxicorte, aunque también puede realizar el sistema de corte por plasma. Primeramente, los picos, cuyas cantidades son variables conforme a la necesidad de corte,
son encendidos uno a uno y regulados conforme al material base de su funcionamiento. El gas propano, que trabaja a 7 bar, presión necesaria para el corte de los materiales. La capacidad de corte de la misma es de hasta 4 pulgadas y la velocidad de corte es directamente proporcional al grosor de la chapa que se está cortando. Se pueden cortar chapas de hasta 4 metros de ancho y 15 metros de largo. Lo que vemos en imágenes son los cortes de los componentes superiores e inferiores del perfil H. El segundo proceso se da en la máquina biseladora. Ahora estamos en la operación de la máquina de biselar. Una biseladora es una máquina con un cabezote de 280 milímetros que trabaja con una pastilla de metal duro, donde me permite hacer un corte, digamos, de 400 milímetros por minuto con una velocidad aproximadamente de 400 RPM. Esta máquina viene con el soporte, o sea, con brazos hidráulicos para sujetar la chapa, donde nosotros hacemos la operación de una operación que llamamos biselado, que viene a ser una operación de usinado a 45 grados por 2 milímetros. Esto es para que me facilite la penetración, digamos, en la hora de la soldadura. La biseladora permite que los cortes realizados con el pantógrafo tengan un acabado perfecto y uniforme, antes de pasar al proceso siguiente de punteado, el cual vamos a conocer a continuación. Bueno, ahora estamos en la operación de la máquina que hace el trabajo de punteamiento, de la punteadora. Es un equipamiento que nos facilita hacer el posicionamiento de los perfiles, y al mismo tiempo hacemos la operación de puntuar, o sea, hacer un puntuamiento ubicando las habas con el alma, digamos, del perfil para la operación siguiente, que viene a ser la máquina de solda. Con el punteado se logra fijar en su sitio las 3 piezas componentes del perfil H. Con el puente grúa, el perfil punteado se traslada hasta la máquina donde se realizará la soldadura definitiva, el siguiente paso en la línea de producción. Ahora estamos en la máquina siguiente, que es la máquina que hace la operación de solda, que es por el sistema, o sea, por el proceso de arco sumergido, que es un sistema donde tener total seguridad en cuanto a la operación de soldadura. Y también es una máquina totalmente automatizada, que es una máquina que independe del operador. Solamente lo que le compete al operador sería en cuanto a, digamos, a la movilidad, la carga y la descarga del material. Nada más que eso. La máquina todas las operaciones se hacen totalmente automáticas. Después del proceso de soldadura continua, el perfil H prácticamente ya está listo. Sin embargo, por efecto de la soldadura, el metal puede sufrir alguna tensión, presentándose algunas deformaciones mínimas. Esto se corrige en el siguiente proceso, que se realiza en la máquina de calibrar. La máquina de calibrar es la última operación en este proceso de fabricación de perfil. Según las normas y los procedimientos que nosotros estamos siguiendo, entonces nos exigen una precisión de más o menos 1 grado. Una vez calibrados perfectamente los perfiles, pasamos al siguiente proceso, donde serán soldados los demás componentes de los mismos, como portacorreas, piezas de empalme, etc. Estos también son fabricados en base a diseños preestablecidos. Después de soldar todas las piezas componentes, se realiza uno de los procesos más importantes antes de liberar los perfiles para el siguiente proceso.
la verificación técnica de la soldadura, observando que la misma no tenga poros, mordeduras, fisuras o cualquier tipo de defecto que motive el rechazo del perfil. Esto se realiza con 2 elementos químicos especiales, ambos en aerosol, creados especialmente para este trabajo. Primeramente, se cepilla el tramo elegido al azar, donde va a aplicarse el control, y se marcan los límites del mismo. Este cepillado es importante, ya que con el mismo se eliminan suciedad o impurezas que erróneamente pueden aparecer como defectos. Se aplica el primer químico de color rojizo y se deja secar unos minutos. Luego se lava con agua. Posteriormente, se aplica aire a alta presión a fin de secar la superficie lo más posible. Finalmente, se aplica el segundo químico, llamado revelador, que de estar correcta la soldadura, adquiere un color blanquecino a medida que se va secando. Este producto penetra en los poros o fisuras que pudiera tener la soldadura, adquiriendo, en esos casos, un color rojo intenso, que develará el lugar exacto de las mismas. Comprobada la calidad de la soldadura, la pieza es liberada para el siguiente proceso en la línea de producción, la máquina granalladora. La máquina granalladora es otro de los componentes de la nueva línea de producción. El granallado es una técnica de tratamiento por impacto, consiguiendo un excelente grado de limpieza y decapado, así como una correcta terminación superficial. En líneas generales, es utilizado para tratamiento y acabado superficial de piezas forjadas, aumentar la adherencia para aplicar cauchos, pinturas, etc. El granallado destaca por ser un proceso automático, fiable y de altas prestaciones. Una vez que los perfiles H están pintados y secos, son llevados hasta el sector de obras para su montaje. Este complejo proceso es relativamente similar al realizado con las estructuras reticuladas, con la diferencia de que puede ser realizado en un tiempo casi 3 veces menor al de aquellas, hablando de estructuras de un mismo tamaño. El ensamblado de los soportes del techo se realiza con bulones y no con soldaduras. Considerando que estas imágenes son solo un adelanto de todo el impresionante y delicado proceso de montaje, techado y cerramiento de la estructura metálica con perfiles H, vamos a mostrárselos en extenso en el próximo programa que realizaremos con esta gran empresa paraguaya, Metalúrgica Vera. Y así llegamos al final de un nuevo programa, pero nos vamos con la promesa de volver en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos, será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.